Hola, soy Paula Nata y hoy os voy a abrir las puertas de mi armario para enseñaros mi colección de bolsos. Suelo llevar bolso todos los días, al final creo que es un complemento que es divertido y que te permite darle este puntito a cualquier look. Aunque es verdad que al final cuando voy a la oficina o tengo prisa muchas veces pues utilizo esta funda que me sirve muy bien para llevar el portátil y con esto y muy bien en la mano ya voy corriendo de un lado para otro. Suelo optar más por colores neutros, ¿no? Sin embargo, hay veces que me divierten colores como por ejemplo este Lima de una firma española que se llama Mietis. El rojo también creo que al final si quieres optar por un color para un complemento como son los bolsos, creo que el rojo también siempre sienta bien. Me encantan los tonos verdes y tengo diferentes versiones de verdes. A la hora de guardarlos, hoy sí es verdad que los he expuesto por petición de él, pero normalmente suelo tenerlos en la funda y guardados en cajones. Algunos me cuesta muchísimo y sé que van a estar conmigo para siempre, pero muchas veces sí que cuando es un bolso que tampoco me aporta un valor sentimental y que veo que ya no voy a usar más, sí que soy muy partidaria de venderlos. O, si no, regalarlos a mis hermanas, que somos 4 chicas en casa. Fue una riñonera de Gucci que me regalaron mis padres y quizás tenía como 14 años. Ha sido este, unos cuantos años más tarde, que en este caso me lo he regalado yo por mi cumple, que fue la semana pasada. Es un Chanel 255 que me regalaron por mis 18 años, por mi mayoría de edad. Y la verdad que, bueno, está ya un poco por el arrastre el pobre bolso después de tantos años, pero sigue siendo uno de mis favoritos y sin duda lo voy a guardar siempre. Es este, que es el cassette de Bottega Veneta, en un color marrón chocolate, y la verdad es que me lo he puesto muchísimo. A la hora de comprar un bolso o cualquier pieza de moda, la verdad es que suelo intentar pensar mucho hasta que no está unas semanas, meses dándome vueltas en la cabeza, no lo compro, intento no ser muy impulsiva. Y sí es verdad que siempre me planteo si realmente es un bolso que voy a usar a largo plazo, si me voy a cansar rápido. Y cuando a veces hay algún bolso que sabes que quizás te vas a cansar al cabo de unos años, pero que te hace mucha ilusión en ese momento, pues siempre pienso que sea un bolso que al final pues, lo puedas vender en plataformas de segunda mano. Creo que sí, que soy una persona que la verdad es que me encanta ver qué se va a llevar y poder adaptarlo a mi estilo, pero no toda la tendencia, ¿vale? Al final adapto a mi estilo las que realmente me gustan y que creo que funcionan conmigo. Ahora mismo Bottega la verdad es que me gusta muchísimo todo lo que está haciendo Daniel Lee. También creo que Chanel al final siempre son bolsos súper atemporales y un gran fondo de armario. Para verano también me encantan los bolsos de Jacquemus, como este, que es del año pasado, pero me sigue gustando mucho para este año. O por ejemplo esta cesta de Loewe, que al final también lo acabas usando muchísimo para la temporada, sobre todo de verano. Un look ideal tanto para verano como para invierno es un total look blanco, a mí me encanta. Y como no, pues también acompañarlo con un bolso blanco como por ejemplo este. Ahora que ya nos dejan salir cerquita de casa y andar un poco, la verdad es que estoy optando mucho por bolsos como este, que al final pues son bellbag tipo riñonera y es súper cómodo porque llevo pues la tarjeta, el móvil y las llaves. Incluso te caben también en este las gafas de sol y es perfecto pues para salir a pasear de una forma cómoda.